noción de los costos laborales del recargo nocturno, se iba a generar empleo y no se generó, de tal manera que esta sería otra de las múltiples equivocaciones del Banco de la República. Sí, señor Arias, pero a ver, salen ustedes en defensa de la minoría de trabajadores colombianos que tienen un empleo formal, que son el 40-45% de la fuerza laboral del país, según las propias cifras del DANE. Pero están pensando ustedes en la inmensa mayoría de los trabajadores colombianos, 13 millones de trabajadores colombianos que trabajan en la informalidad, que son el 60% de la fuerza laboral y que no se benefician en nada de esta reforma y que lo que es peor, que se pueden perjudicar porque se les vuelve casi imposible que los contraten de manera legal y de manera formal, dado que se les incrementan a las empresas en un 34% los costos de tener un trabajador con todos los juguetes. ¿Piensan ustedes en ellos, señor Arias? Bueno, lo primero que todo es que hay una narrativa distinta a la que usted expresa en la realidad económica del país. No es cierto que bajando los costos laborales se genere empleo. Esto nos lo demostró la ley 789. Y va entendiéndose en el país que si usted aumenta el ingreso de los trabajadores, ellos demandan más bienes y servicios y por tal motivo consumen, que al final es la esencia de la producción en este modo en el cual los empresarios producen en Colombia. De tal manera que, mire lo que ha pasado con el salario mínimo, se ha aumentado el salario mínimo, dijeron que se iban a quebrar las empresas por esos aumentos, eso dijeron los empresarios, encabezados por el señor Brumman Master, y la realidad ha mostrado lo contrario. Pero quiero decirle, la reforma sí se ocupa de la informalidad laboral, se ocupa de la informalidad en el campo. La informalidad más grande en Colombia es la del campo, es decir, los trabajadores agrarios, según los reportes del DANE, representan un 84% de la informalidad. Pero quiero decir que ahí hay un eufemismo. El eufemismo consiste en que no hay tal informalidad, ahí es ilegalidad. Todos esos trabajadores que siembran y cosechan y que se la pasan de manera itinerante por varias regiones del país, de acuerdo exactamente a los periodos de siembra y cosecha de los productos agrarios, pues no los contratan de acuerdo a la ley. Y entonces aparecen en el DANE como informales. Pero ¿qué tiene de informal la producción de arroz, la producción de café? Toda esta cuestión que se produce en el país en materia de cuestiones agropecuarias, nada. Nosotros, óigase muy bien, nosotros nos hemos tragado el sapo de que en el contrato agropecuario se paguen prestaciones inferiores a las que están en el Código Sustantivo del Trabajo. Y estuvimos de acuerdo, y el anterior ministro hizo un acuerdo con la SAT en ese punto. No todos los trabajadores agropecuarios son informales, ¿no? Hay unos sectores, estoy diciendo que... Hay unos sí, estoy de acuerdo. Completamente formalizados. Flores, por ejemplo, o banano, o palma. Sí, eso es cierto. Eso es lo que llaman productos agroindustriales. Yo hablo de la siembra y la recolección de productos, Néstor, que es un poco distinto a los procesos ya agroindustriales, porque en el banano, en la palma, ya hay procesos ahí agroindustriales, totalmente, ya es una cadena. Pero estoy hablando de la siembra, es decir, lo que llaman aquí el jornalero. A ese jornalero no lo formalizan, desafortunadamente, cuando deberían contratarlo de acuerdo a la ley. No todo. Entonces ahí hay formalización. El gran ejemplo que usted debía ver, señor Arias, es el café. ¿Qué porcentaje de la gente del café son campesinos que tienen producción propia y su propia tierra? Sí, claro. ¿Y sabe cuántos campesinos de esos se han pensionado? No le escuché. ¿Qué porcentaje? 95% de los cafeteros son empresarios. Sí, son 500,000 familias, cierto, sí. Sí, yo no desconozco eso. Yo lo que quiero hacerle ver, Néstor, es que ninguno de esos, su propia producción. Ninguno de esos trabajadores que son propietarios de su pequeña tierra, ninguno, cuando llegan a la edad del adulto mayor, tiene pensión. Cuando con la parafiscal que tienen y que recolecta la Federación de Cafeteros, deberían estarle reconociendo la pensión a esos trabajadores, pues porque llega el momento en la edad en que ya no pueden trabajar. Pero me está mezclando cantidad de temas. Eso no tiene nada que ver con la reforma laboral. Si cotizan ellos como pequeños,
como pequeños empresarios, si cotizan para pensión, pues se pensionan. Si no cotizan... Es que no cotizan porque la Federación de Cafeteros nunca ha entendido que la parafiscalidad que se le da a ellos, derivado exactamente de la producción de café, debería exactamente tener un componente para eso con la formalización de ellos. Señor Arias. Sí, tiene que ver, por eso le digo yo, en el campo es la mayor informalidad. Esos trabajadores aparecen como informales, cuando debería haber un criterio exactamente para que les reconocieran la cotización a pensión, y nosotros estamos proponiendo que esa cotización a pensión se haga de la parafiscalidad que se le entrega a la Federación de Cafeteros. Y la claro que sí. reforma laboral no dice ni una palabra de eso. Hablan del contrato agropecuario, Néstor, por Dios, sí. Inicialmente lo hundieron en la Comisión Séptima de la Cámara y nuevamente lo recuperaron en la presentación de la ponencia positiva para el Senado. Claro que se va a hundir desafortunadamente, de tal manera que aquí estamos hablando de posibilidades que ya no van a desarrollarse. Vale. Señor Arias, como siempre es un gusto saludarlo, gracias por atender esta llamada. Quería preguntarle cómo está la cosa hoy de cara a las marchas, a las movilizaciones que ustedes están promoviendo. Quedó con la cifra de 4 millones de personas. Señor Arias, muchas gracias. Sí, señor, la evaluaremos esta noche. Con mucho gusto. Sí, señor, efectivamente. Bueno, volvemos a hablar mañana, a ver cómo salió esto. Sí, señor. 7-6 minutos en Mañanas Blue. Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino toda una cantidad de personas y de comunidades confinadas. Las marchas de hoy, en donde el gobierno y el presidente Petro en particular se está jugando absolutamente todo, su popularidad, su capacidad de movilización y al final de cuentas, al final del día será la imagen de qué tan grande es el apoyo popular que tiene o que pretende tener el presidente Gustavo Petro. Por eso declaró día cívico, día no hábil, para que los trabajadores públicos puedan apoyarlo y pueda haber al final en esta jornada una fotografía con mucha gente en la Plaza de Bolívar. ¿Qué es de lo que se trata todo esto? Una demostración de músculo. El gobierno se está jugando el todo por el todo con un presidente Petro en campaña, más polarizante, más amenazante, más desafiante que nunca, hablando de violencia. Las últimas 24 horas, la verdad, han sido un ejemplo muy poco de un estadista, muy de un activista político en sus redes sociales. Más de 50 mensajes en las últimas 24 horas, un presidente que gobierna en Twitter, invitando a la marcha, pero atacando a todo que se atreva a oponerse. El presidente Petro está desafiando a la justicia. El desafío es al Consejo de Estado, que le ordenó retractarse de unas acusaciones que hizo en contra del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Esta pelea que perdió el presidente tiene origen, como ya es costumbre, en un trino del 7 de noviembre del año pasado, haciendo acusaciones por su propuesta supuestamente de elevar la autopista norte en el tramo vial que pasa por los humedales Torca y Guaymaral. El mensaje decía, abro comillas, Vargas Lleras hizo caso omiso cuando quieren ensanchar y elevar la autopista norte sin que sea un viaducto, construyendo solo estrechos para el agua. Lo único que hacen es represar el agua de manera mucho más peligrosa que ayer. Eso sí, aumentan las ganancias, cierro comillas. Esta es la acusación por la que el presidente Petro tiene 48 horas para rectificarse, para retractarse después de que Vargas Lleras le ganara una tutela que interpuso porque le vulneraron sus derechos a la honra y al buen nombre. Es una pelea que no tiene punto final con esta decisión del Consejo de Estado, porque en vez de acatar la decisión del juez, el presidente Petro optó por rechazarla y ratificarse haciendo nuevas acusaciones que seguramente van a terminar en otra acción judicial en su contra. Desde Fenalco ya tienen un cálculo, dicen que van a perder 360 millones de dólares, suponiendo que la afectación de hoy será del 33% del comercio.
Otro es el capítulo de los colegios, en donde está el gran pulso entre el gobierno y FECODE, que apoya al presidente Petro, y los maestros que dependen de autoridades regionales, de los municipios, del distrito de Bogotá, de las ciudades o de las gobernaciones. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 10 minutos. Aquí estamos. En estos tiempos en los que la polarización política se ha convertido en un espectáculo constante. Oye, nos bombardean con discursos simplistas, nos dividen en bandos irreconciliables y nos manipulan con emociones intensas para que reaccionemos sin pensar. La política, que debería ser un ejercicio de construcción colectiva, se ha vuelto un campo de batalla, donde importa más destruir al otro que construir soluciones, insultar de la peor manera que dialogar. A lo largo de mi vida he visto cómo esta manipulación funciona. Se nos presentan narrativas reduccionistas. Si no estás conmigo, estás contra mí. Los buenos contra los malos. Nosotros o ellos. Nos invitan a consumir información superficial, a compartir eslóganes vacíos y a reaccionar con furia en redes sociales, en lugar de detenernos a pensar con profundidad. La verdad, nos tiene que quedar claro que la vida no es en blanco o en negro. La realidad es compleja y si queremos una sociedad mejor, necesitamos escapar a esta trampa. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo nos defendemos de los manipuladores? Yo creo que con 3 claves. La primera, pensar antes de reaccionar. Cuando tú piensas antes de reaccionar, te permites que no te usen como un peón en un juego de intereses. Antes de compartir una noticia o reaccionar con enojo, pregúntate, ¿quién se beneficia con esa información? ¿Hay otra perspectiva que no estás viendo? ¿Esto aporta algo al diálogo? ¿Genera más división? La segunda clave, buscar información más allá de las redes. La política manipuladora se alimenta de la desinformación. No te conformes con titulares llamativos o con los que te dice tu círculo de amigos. Lee, compara fuentes, escucha a personas con opiniones distintas a la tuya. El pensamiento crítico es la mejor manera de defenderse ante la manipulación. Y la tercera clave, no dejarse arrastrar por el miedo o el odio. Los discursos políticos extremistas suelen alimentar estas emociones. Nos quieren asustados o indignados, porque así somos muy fáciles de controlar. Pero la política no debe basarse en el miedo, sino en la esperanza, en la construcción de un futuro mejor para todos. Ojalá tengas claro quiénes son los manipuladores y sepas identificarlos y aplicar estas 3 claves. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 13 minutos. Momento para hablar de deportes. Momento para hablar de las eliminatorias al Mundial del 2026. En Brasilia está activado el radar en torno a nuestra selección Colombia, que ha recibido el cariño de los aficionados en las afueras de la concentración. Pero ¿qué pasa a esta hora en la capital federal de Brasil? Nos lo cuenta Cristian Marín alrededor de nuestra selección Colombia. Buenos días, Cristian. Hola Ricardo, ¿qué tal? Cordial saludo. 9 de la mañana, 13 minutos acá en la capital brasileña. El equipo colombiano descansa, reposa. En cuestión de minutos van a realizar el desayuno y la sesión de entrenamiento está pactada para iniciar a las 4 de la tarde en el centro de entrenamiento brasiliense. Ya son 24 de los 26 convocados que han dicho presente acá en la concentración del equipo colombiano. Los últimos que se han unido han sido Rafael Santos Borré, Johan Carbonero y el portero de Millonarios Álvaro Montero. En la mañana se espera a John Lucumí y el último que estará arribando será el atacante del Krasnodar de Rusia, John Córdoba. Son entonces quienes faltan, gracias Cristian, Lucumí y John Córdoba para integrar el llamado de 26 jugadores pensando el partido del próximo jueves, que será a las 7:45 de la noche en el estadio Mané Garrincha frente a Brasil, juego que estará aquí en la señal de Blue y por supuesto en la pantalla del Gol Caracol. Por Brasil, que es el rival, hoy tendrá primera jornada de entrenamiento, 10 convocados, ya están 10 de los convocados, estarán en esa sesión y entre ellos Vinicius Junior,
Rodrigo y Endrick, las 3 joyas del Real Madrid que ya hacen parte del grupo bajo el mando del técnico Dorival Jr. Champions League femenina. Hoy tenemos cuartos de final y tendremos presencia colombiana. Linda Caicedo aparece en el grupo de convocadas por el Real Madrid para enfrentar al Arsenal de Inglaterra. Este partido será sobre el mediodía, reiteramos, 12:45 hora de Colombia. Para esta primera figuración será el juego de ida de cuartos de final, es decir, el Madrid femenino y el Arsenal en el estadio Alfredo Di Stéfano buscarán dar el primer paso hacia la semifinal de la Champions. Hoy también arrancará la llave entre el Bayern Múnich alemán y el Olympique de Lyon, el equipo francés. En la Libertadores 2025, atentos, papel y lápiz, Nacional y Bucaramanga. En el grupo E está el conjunto bumangués, que se medirá al Racing de Argentina, actual campeón de Copa Sudamericana, al Colo-Colo, gigante histórico del fútbol chileno, que cuenta con Jorge Almirón, el ex técnico de Nacional, viejo conocido en Colombia, y una leyenda del fútbol chileno, Arturo Vidal, el rey Arturo, que sigue liderando al conjunto del Cacique. Y el otro rival será el Fortaleza de Brasil, el Bucaramanga, que regresa después de 27 años a un torneo internacional, aún sin técnico definido. Ante la salida, el retiro de Florentín el paraguayo, el que más suena y pinta para ser anunciado es Leonel Álvarez. Lo cierto es que el 2 de abril será el debut ante Colo-Colo en el Estadio Américo Montanini, en la ciudad bonita del Bucaramanga, soñando con avanzar hasta la instancia final. Recordemos que la Libertadores este año tendrá su finalísima en el Centenario de Montevideo. Por el F está Atlético Nacional, que se verá las caras con el Nacional de Uruguay. Ojo, cuota colombiana en los rivales del Verde de Antioquia. Están Millán, Julián Camilo Millán y Diego Erazo en el conjunto uruguayo. El Internacional de Brasil, un peso pesado que cuenta con Rafael Santos Borré y Johan Carbonero, ambos hoy en selección Colombia. Recientemente el Internacional se llevó el título del campeonato gaucho en Brasil. Y el Bahía, también de Brasil, que viene de la fase previa, de la fase de clasificación, con Santi Arias, el colombiano, también como protagonista en esta instancia. Más adelante hablaremos de béisbol. Ha comenzado la temporada en Tokio con la figuración de los Dodgers, la gran novedad y presencia de los campeones actuales de la Serie Mundial. 7:17, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Las marchas de hoy, en donde el gobierno y el presidente Petro en particular se está jugando absolutamente todo. Su popularidad, su capacidad de movilización y al final de cuentas, al final del día será la imagen de qué tan grande es el apoyo popular que tiene o que pretende tener el presidente Gustavo Petro. Por eso declaró día cívico, día no hábil, para que los trabajadores públicos puedan apoyarlo y pueda haber al final en esta jornada una fotografía con mucha gente en la Plaza de Bolívar. ¿Qué es de lo que se trata todo esto? Una demostración de músculo. El gobierno se está jugando. 7 de la mañana, 18 minutos. El presidente Petro otra vez perdió una tutela en el Consejo de Estado, ahora con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, pero Petro responde. El tema es una visita, el tema son obras públicas, la ampliación de la autopista norte. Petro, el presidente de la República, responde, Felipe, que no va a rectificar y notifica al país. Dice, no puedo decir una mentira, así me lo ordenen con pena de cárcel. Así que esta batalla no ha terminado, por cuenta de la decisión del Consejo de Estado. Sí, pero además esa frase de que no puedo decir una mentira, a ver, si es que lo difícil es cogerlo en una verdad, Néstor. Felipe, la pelea es con el ex vicepresidente Germán Vargas, pero ya ha sido obligado a rectificar en varias oportunidades. En varias. El presidente. Y no solo frente a Vargas, ¿no? Claro, y el no Consejo solo de frente Estado. a Vargas. Fíjese que ayer decíamos aquí, Néstor, que todo es contrastable, ¿no? Con las visitas, la bitácora de las visitas, con una fotografía. Pues hay fotografías. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras le dice al presidente Petro mentiroso, pero además le pone unas fotografías diciéndole, ojo, que el momento de la licitación y de la firma de ese contrato, que entre otras cosas fue un tema privado, el alcalde no era usted, el alcalde era Enrique Peñalosa. Hay fotografías que, a diferencia del presidente Gustavo Petro, prueban que el ex vicepresidente Néstor está diciendo la verdad.
Sí, que Vargas lo visitó, es lo que dice ahora, que le propuso un tema para favorecer a unos empresarios privados. Señor ex vicepresidente, ex ministro, doctor Vargas Lleras, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo está usted? Bien, divinamente. Bueno, ¿cuál es el resultado? Esta tutela, esta batalla con el presidente Petro, se están jugando aquí muchas cosas de por medio. ¿Usted cómo la recibió y qué es lo que espera usted del presidente Petro, doctor Vargas? Pues yo esperaría que cumpla la tutela, o sea, que proceda a rectificar. Felipe Zuleta tiene razón, Petro no dice sino mentiras. Recordemos que estando yo en la vicepresidencia coordiné el amplísimo programa de infraestructura. Tiene razón María Camila. Ese contrato se firmó el 10 de enero del año 17 por 2.2 billones de pesos. La obra inició el 7 de abril del año 17. Expliquémosle a los oyentes en qué consistía. Era la ampliación de la Autonorte a 5 carriles en el tramo Nación y la ampliación de la carrera séptima hasta La Caro también en doble calzada. Esta obra ya prácticamente está terminada. Solo le falta la variante de Chía, que va en un 57%. Estamos hablando de la concesión de la Autonorte tramo Nación. Para esa época, efectivamente, el alcalde era Enrique Peñalosa y el gobernador Jorge Rey, como ustedes bien lo han señalado en las fotografías que publicamos. Un asunto adicional, tuvimos el buen cuidado de reservar en el recaudo del peaje de los Andes 33% de lo que pagan los bogotanos al salir, para con esos dineros constituir una fiducia que luego financiaran el tramo Bogotá. Hoy hay más de 670.000 millones depositados en esa fiducia, que en su momento el tramo Bogotá no pudo ser contratado porque el doctor Peñalosa pues exigía unas obras de urbanismo y unas ciclorrutas, pero particularmente que instaláramos un peaje adicional en los límites con Bogotá, cosa que resultaba inviable. Sí. De manera que todo el proceso de Pero Petro, perdóneme, le hago una pregunta ahí. El presidente Petro, cuando era alcalde de Bogotá, ¿le propuso a usted elevar el tramo, la autopista norte, hacer un tramo elevado de la autopista norte? También miente. Como ustedes bien lo han señalado, yo nunca, en mi condición de vicepresidente, pisé la alcaldía. Sí recuerdo una visita de Petro a la vicepresidencia para tratarme el tema del metro de Bogotá. Desde entonces andaba con la idea de que no se podía construir ese metro con los diseños ya existentes para la época. Debate que aún hoy mantiene. Porque es que Petro, sus ideas hubieran impedido que se construyera el metro de Bogotá. Esa reunión fue en las oficinas de la vicepresidencia y solo versó sobre el metro. Doctor, le repito, doctor Vargas, dice el presidente Petro ayer respondiendo, notificando que no va a rectificar, dice: Germán Vargas fue a mi oficina de alcalde a pedirme que la concesión vial de la autopista norte se ampliara hasta llegar a Bogotá con la prórroga de la concesión jugosa y tal. ¿Eso es cierto o no es cierto? Pues no es cierto, porque para la época, según las fechas que les estoy proporcionando, esa licitación se abrió el 2 de septiembre del año 16, se adjudicó el 12 de diciembre del año 16. El alcalde era el doctor Enrique Peñalosa y el gobernador era el doctor Jorge Rey. Se trataba, repito, del tramo del Autonorte en lo que tiene que ver con el tramo Nación, que va del peaje de los Andes hasta Sogamoso. Distinto es el tramo Bogotá, que arranca en el peaje de los Andes e ingresa a la ciudad de Bogotá. Contrato que fue adjudicado durante la administración del presidente
Duque, siendo alcaldesa la doctora Claudia López. O sea, el tramo Bogotá fue contratado en el 10 de marzo del año 2022, que para la época pues contaba con licencia ambiental. No se ha adelantado un solo metro del tramo Bogotá porque el doctor Petro revocó la licencia ambiental. De manera que hoy tenemos un corredor amplísimo de 5 carriles en lo que concierne al tramo Nación, y lo que sí es cierto es que Petro detuvo la ampliación del Autonorte en el tramo Bogotá, y hago énfasis en esto porque el tramo Bogotá fue contratado durante la administración del presidente Duque, siendo alcaldesa doña Claudia López. O sea, esa obra tampoco coincide con el momento en que Petro fue alcalde. Sí. Doctor Vargas, si el presidente Petro, como lo ha dicho él públicamente, se niega a rectificar, ¿usted qué va a hacer? Pues pedir que cumpla la sentencia, pedir una solicitud de desacato, que es lo que me corresponde hacer, a sabiendas de que Petro es poco dado a cumplir las providencias judiciales. Pero bueno, esta no será la única. ¿Y por qué supone de año? De manera que Petro pues vive muy desmemoriado, porque a raíz de esas inundaciones sacó este trino mintiendo de por qué la Autonorte en el tramo Bogotá no tenía viaductos, que él supuestamente había sugerido. Mire, yo aporté las pruebas al Consejo de Estado de que nunca la administración de Bogotá ni el IDU radicó ante la Agencia Nacional de Infraestructura ninguna solicitud al respecto. De manera que esas observaciones solo están en la cabeza de Petro. No coinciden ni los tiempos en que él fue alcalde, ni los tiempos en que se ejecutó la obra con esas supuestas observaciones. Lo que usted está diciendo es una acción de desacato, quiere decir, ¿vienen más batallas jurídicas, más peleas, más tutelas? Bueno, pues es que yo tengo muchísimas tutelas en curso en el Consejo de Estado. ¿Contra el presidente? Contra el presidente. Petro, amparado en su fuero presidencial, no hace sino mentir. Tengo una, por ejemplo, relacionada con Isagen. Él me sindica de la venta de Isagen. Yo jamás en mi vida he tenido ninguna participación en el sector eléctrico. Y me asigna la responsabilidad de haber vendido Isagen, lo que ocasionó una elevación de las tarifas a los usuarios del sector eléctrico. Otra mentira, yo jamás he intervenido en ninguna junta, en ningún asunto relativo al sector eléctrico. También tengo otra en la cual señala o insinúa que yo he sido socio de las concesiones. Pues eso es una absoluta mentira. ¿Cuántas tutelas, tengo una tercera. ¿Cuántas tutelas tiene usted contra el presidente hoy en día? 22. Tengo otra en la que me señala que me he enriquecido en los tribunales de arbitramiento. Ya llegué al Consejo de Estado una certificación de que jamás he recibido un peso por mi participación en dichos tribunales. Tengo una también en donde miente, vinculándome con las actividades de juegos de suerte y azar. Tengo otra en donde también me sindica de no haber facilitado el metro subterráneo. Tengo una más, en donde me señala que yo privaticé las carreteras de Antioquia. Una mentira. Claro que en Antioquia hicimos muchísimas carreteras. Toda la conexión de Medellín a la Virginia en Risaralda, que ahorrará 6 horas en el tramo hacia Buenaventura. Mar 1 y Mar 2, que permitirá a los antioqueños llegar al Urabá en 4 horas. Pero todas esas fueron concesiones públicas. No se trató de ninguna privatización de las carreteras antioqueñas. En Antioquia también diseñamos y pusimos en marcha la salida de Medellín al Magdalena Medio. Se transformó la infraestructura antioqueña, pero de ahí a que el presidente asevere que uno privatizó las carreteras de Antioquia, pues hay mucho trecho. Sí, de manera Vargas, que Pietro... Yo lo tengo aquí, usted me está citando cada uno de los
parece sabérselos de Bueno, memoria. Néstor, son 22. No, los estoy contando y efectivamente, ¿por qué supone usted la obsesión del presidente Petro con usted? Pues yo no creo que sea solo conmigo. Petro manda 40, 50 trinos diarios y, como le repito, amparado en su fuero presidencial, se siente con derecho a maltratar, a calumniar a todo aquel que lo controvierte políticamente. Pero déjeme decirle una cosa importante. Con la tutela que estamos comentando, cambia la jurisprudencia en el Consejo de Estado, porque hasta ayer el Consejo de Estado consideraba que todo aquel que era una figura pública era susceptible a una mayor tolerancia y a un mayor cuestionamiento público. De manera que yo sí me preguntaba hasta dónde puede ir la libertad de expresión, los límites y los abusos de que hace uso Petro amparado en su fuero presidencial. ¿Qué límites podrá tener la controversia política? El Consejo de Estado hasta ayer había sostenido que todos aquellos que estamos en la vida pública debemos soportar una mayor carga en el ámbito de sus derechos al buen nombre y a la honra. Pues básicamente todos, ustedes, los periodistas, los magistrados mismos, todos los que opinamos del acontecer público, yo creo que también tenemos unos derechos a no ser calumniados, a no ser deshonrados en la forma en que lo hace el doctor Petro. Sí, y sospecho que no va a ser la última tutela. Doctor Vargas, ya que lo tengo en la línea, quisiera preguntarle por el día de hoy, las marchas de hoy con las que el gobierno intenta un hecho político que es la demostración de su músculo, de su poder de cara a las elecciones del año entrante. ¿Usted cómo está leyendo esta jugada del presidente Petro? Pues yo la estoy leyendo como muchos otros. Hoy inicia formalmente la campaña del año 26. Ya venía haciéndolo. Porque es que Petro no sabe sino estar en campaña. Lo he venido señalando. En estos 2 años no ha gobernado un día. De ahí la baja ejecución de los ministerios. Petro siempre ha estado en campaña. Recordarán ustedes, hace un año, cuando la Comisión Séptima también procedió a unirle su reforma a la salud, amenazó al país con una constituyente. Recordarán que yo fui el primero en aceptarla. Bueno, esa amenaza duró pocos días. Hoy veremos marchar a todos los empleados públicos. Ayer vimos al doctor Jorge Londoño motivando a los alumnos del SENA a que salieran una vez más, sí. El mismo FECODE y todos los grupos de activistas y de beneficiarios de los subsidios del gobierno. Así marcharán hoy la primera línea, los indígenas, etcétera, etcétera. Y esto será ya el inicio formal de la campaña, que bajo el amparo de la consulta le permitirá a todos los funcionarios públicos sustraerse a sus inhabilidades y arrancar a recorrer el país en defensa de una consulta que tiene como trasfondo la promoción de una campaña, cualquiera sea el nombre que finalmente escojan. De manera que Petro vive amenazando, amenaza con la laboral, luego lo hará con la salud. Usted hace un año le dijo a Petro sí a la idea de una constituyente, y usted me dijo aquí, yo me meto en esa constituyente, y finalmente eso claro, se cayó. Ante esta... Para encararlo desde entonces de una vez por todas. Ahora con la idea de la consulta popular, ¿usted qué va a hacer? ¿Le coge la caña al presidente? ¿Le va a hacer campaña a la consulta o va a promover la abstención? ¿Qué haría claro usted que le voy a hacer campaña. Partido? Claro que le voy a hacer campaña, pero para promover la abstención. Recuerde usted que deben superar el umbral de 13 millones de votos, bien difícil. Si recordamos los antecedentes de la consulta del doctor Uribe, que por cierto tenía elementos muy atractivos, o la de la doctora Claudia López, que le pavimentó el camino hacia la alcaldía, pero que sí nos costó 300.000 millones de pesos y que no logró por 500.000 votos ser aprobada.
Claro que tenemos que entrar en modalidad campaña para visibilizar todos los errores que vienen incorporados en esa reforma laboral y pedirle a los ciudadanos que no apoyen esta consulta. Es probable que también nos organice otra consulta cuando también le nieguen el nefasto proyecto a la salud. Hay que estar atentos. Pero yo le digo una cosa, Néstor. Señor. Qué mal momento para que se tramite y apruebe esta reforma laboral. Veo en el ambiente que los miembros del gobierno vienen sosteniendo que proceden así porque no se les permitió adelantar el debate. Yo les señalaría que la radicación de la ponencia negativa que pide el archivo es muy usual en el Congreso. La sola discusión de esa proposición ya permitiría abrir en la Comisión Séptima un debate muy amplio, porque esa reforma en verdad es muy inconveniente que sea tramitada en este momento. Sí. Doctor Vargas, usted en sus columnas ha venido cantándolas, por decirle de alguna manera, lo que está pasando. Pero reiteradamente le he leído yo en varias oportunidades que usted sostiene que podrían estar en riesgo las elecciones presidenciales del 2026. ¿Qué está viendo? Pues yo tengo una preocupación, doctor Felipe, que espero estar equivocado. Mucho desearía estar equivocado. El gobierno de tiempo atrás anda a la captura de la Corte Constitucional. Y a fe que lo está logrando. En las próximas semanas, el gobierno enviará al Congreso una terna para reemplazar a la doctora Cristina Parto. Y luego, en este semestre, se proveerán 2 vacantes más de ternas enviadas por la Corte Suprema de Justicia. Yo me temo, y le repito, estar equivocado, que el día que el gobierno controle una amplia mayoría en la Corte Constitucional, cualquier cosa podrá ocurrir. Es que no en vano, ya hemos visto motivos de preocupación en la Corte Constitucional. O cómo entender que la Corte desconozca el artículo 212 de la Constitución, que le fija un término perentorio de 2 meses para fallar sobre el trámite e inconstitucionalidad de las demandas contra algunas de las leyes. Bueno, han pasado ya 2 años. Muchas demandas sobre el Estatuto Tributario del 22 aún siguen pendientes de fallo. Lo mismo ocurre con varias relacionadas con el Plan de Desarrollo, también expedido en el año 22. Aún no conocemos la providencia sobre el decreto de emergencia, para lo cual la Constitución reduce a una tercera parte los términos que tiene la Corte. Mire usted lo que ha ocurrido con la pensional. 9 meses después, el magistrado Juan Carlos Cortés, sin ningún reparo, archivó las 10 demandas que le fueron asignadas. La doctora Natalia Ángel no ha rendido ni un concepto, ni una ponencia sobre las 7 que tiene a su cargo. Y la reforma ya se viene implementando. Hay que ver los costos en que ha incurrido Colpensiones, costos superiores a $50 millones. Ya más de 45,000 personas se trasladaron del régimen. La reforma ya se está imponiendo y la Corte Constitucional no falla, demora los fallos. Los constituyentes fueron sabios en establecerle a la Corte 2 meses para que emita sus fallos. De manera que las cosas pintan mal al interior de la Corte y no quiero ni imaginar a dónde irán cuando el gobierno ya consolide unas mayorías al interior. Pero ¿por qué dice usted doctor Vargas, por qué dice que el gobierno consolidaría mayorías si cuando se produzcan unas ausencias, unos serán de terna presentada por el presidente, pero otros tendrán diferentes orígenes? Es decir, aquí el diseño institucional no es para que eso sea, para que no quede dominado por el presidente de turno.
trámite y elección de las dos ternas enviadas por la Corte Suprema, ocurrirá lo mismo que con el doctor Polo, que en el proceso de elección alguno de ellos será capturado porque el gobierno le ofrecerá sus mayorías en la elección. Esperemos que nada de eso ocurra, pero volviendo a los temas laborales, pues se abre una campaña en donde toca visibilizar por qué esta reforma es inconveniente y mucho más que sea tramitada en este momento. Es que la controversia tiene que ampliarse a mirar los pros y los contras de la reforma laboral. Hoy arranca un debate sobre la reforma laboral en Colombia y pocas personas se han detenido a mirar las motivaciones que tuvieron los senadores para rendir una ponencia negativa. Permítame, doctor Néstor, expresar mi opinión sobre esa reforma, porque no es solo un pugilato político. Le iba a preguntar sobre eso, una pregunta final, porque el gobierno está con la teoría de que esto es para que a la gente le paguen las extras a partir de las 6 de la tarde, es decir, reducir la jornada diurna y por dominicales y festivos más justos, ante lo cual creo que nadie se opone. ¿Cuál es su consideración sobre esos que son los caballitos de batalla le haría gobierno? Una primera consideración. Es verdad que en la Cámara modificaron unos artículos que autorizaban a que en este país hubiera huelgas sin límites de tiempo, aún en los servicios esenciales del Estado. Es verdad que en la Cámara se modificó todo aquello de la negociación por industria, la coadministración de los sindicatos, los privilegios enormes que venían consagrados, pero todo esto que tuvo un buen suceso en la plenaria de la Cámara, podría ser nuevamente incorporado en la plenaria del Senado, donde este gobierno goza de amplias mayorías. Pero además de eso, es evidente que esta reforma encarecerá los costos laborales. Esta reforma no contiene una sola disposición que cree un nuevo empleo o que formalice un nuevo empleo. Estimativos muy serios de Fedesarrollo señalan de que si esta reforma entrara en vigencia, no menos de 800,000 empleos se perderían. Claro que sí, que aumentan los recargos nocturnos, pero ellos que se quejan de que no van a ser escuchados en la Comisión Séptima durante el trámite de esta reforma, jamás escucharon al sector industrial, ni al sector comercial, ni al sector del turismo. Ninguna de esas valiosas observaciones fueron tenidos en cuenta. Mire, he visto un escándalo sobre el contrato de aprendizaje, la norma sobre el contrato de aprendizaje que esa reforma contiene. A lo único que va a conducir es a desincentivar la contratación de aprendices, porque mucho me temo que lo único que busca es fortalecer los recursos del SENA a través de la monetización. ¿Cuándo opera la monetización? Cuando una empresa tiene que pagarle al SENA porque no contrata aprendices. ¿Y qué tal las normas que amplían a 4 semanas la licencia de paternidad o los nuevos cargos al sistema de salud ya de por sí quebrado o la ampliación de la licencia por matrimonios? Mire, Néstor, convierten el contrato laboral en un contrato a término indefinido. Se convierte en la regla general. No. ¿O qué tal ahora? 0 sanción para los empleados que no den preaviso de su retiro. Yo creo que esta reforma lo que va a generar es más informalidad, que hoy ya está de por sí en el 57%. Muy serios estudios dicen que la informalidad se subiría en 12 puntos. Es que lo que yo he sostenido es que esta reforma es el pago de Petro al apoyo que tuvo de FECODE y de unos sindicatos, que solo favorece a una pequeña minoría defendida por otra aún más pequeña, de privilegiados, dirigentes sindicales. No, sobre esto es que va a versar el debate. Claro que es mucho más cómodo preguntarle a la gente en una consulta si quiere que le aumenten las horas extras, si quiere que le paguen más caro en los dominicales,
Pero detrás de esto no se los olvide que el 80% de las empresas en Colombia son pequeñas, de menos de 3 empleados, y lo que va es a generar más informalidad y más desempleo. Por eso no podemos hacerle el juego al señor Petro. Sí, hay que salir activamente a promover la abstención con el propósito, primero, de que esta reforma no sea aprobada, pero detrás de esto también inicia la campaña del año 2026. Este gobierno terminó ya el gobierno. A partir de ahora nos notifican que arrancó anticipadamente el debate electoral. Arrancó la campaña y usted está metido en esa campaña. Sorprenda. Lo estoy no sintiendo. Se sorprenda. Y no se sorprenda, Néstor, de que esta noche nuevamente nos claven 2 horas de lo que será la locución de Petro en la Plaza de Bolívar. Doctor Vargas, ¿usted va a ser candidato presidencial si estamos de acuerdo en que este es el comienzo de la campaña? No, señor, no anticipe los acontecimientos. Ni lo niego, ni lo afirmo. Sí. Yo creo que el momento, este país ha entrado en una situación en donde no hay colombiano que pueda ser un testigo indiferente, ni con los temas gravísimos de seguridad, ni con la quiebra del Estado, ni con lo que está pasando sectorialmente, y mucho menos con lo que ya les mencioné. Yo me temo que nos van a sorprender en el segundo semestre, harán todos los esfuerzos por permanecer en el gobierno, y si eso no ocurre, finalmente no tendrán límites para la promoción del candidato de la Colombia humana que les permita permanecer en el gobierno, y ya no será por un periodo más, sino me temo por muchos años. Eso hay que evitarlo a toda costa, y todos tenemos que participar activamente en una situación como yo no la había visto nunca en mis ya largos años de carrera pública. Muy bien, es Germán Vargas Lleras esta mañana en Mañanas Blue, son las 7 de la mañana. Déjeme hacerle una pregunta final antes de despedirlo, Néstor. Una pregunta última, amable. Felipe. ¿Sobre? Una pregunta amable, pues déjeme se la hago. A ver. Bueno, ¿cómo se siente de abuelo? Ah, tuvo nieto, ¿verdad? Tuvo nieto, claro. Oiga, Felipe, imagínense lo que fue para mí la semana anterior, una semana llena de contrastes. Tuve el fatal desenlace de la muerte de 2 personas que llevaban conmigo más de 20 años. Una de ellas me salvó la vida en varias oportunidades. Recordará usted cuando me pusieron la bomba. Fue la persona que me hizo los torniquetes. Luego, cuando se presentó la convulsión en Florida Blanca, fue la persona también que me salvó la vida. Cada uno deja 3 niños muertos. Pero esa investigación irá a fondo. He descubierto mucha corrupción en todo lo que es el arrendamiento de carros y el mantenimiento de los mismos a cargo de la Dirección de Protección. Eso, luego hablaremos de eso, pero después de ese desenlace trágico, pues nació mi nieto, Agustín, que ha sido la felicidad total. Ustedes saben que yo no tengo sino una sola hija. Desafortunadamente, pues circunstancias que no es del caso mencionar, condujeron a que su madre y ella se desplazaran al exterior en un momento muy difícil para el país, cuando estaban amenazadas, pero nació Agustín, que, le repito, me recuperó la felicidad. Miren, esta pelea hay que librarla, y les voy a decir una cosa. Señor. Yo no quiero que mi nieto Agustín viva en este país bajo una dictadura eterna del petrismo, como tampoco quiero que viva en el exterior. Motivación de más para actuar y evitar esa catástrofe. Germán Vargas esta mañana en Mañanas Blue, 7:49 minutos. Doctor Vargas, gracias. A usted, Néstor, muy feliz día. Igualmente. Gracias, muy amable. 7:49 minutos. Felipe, creo que estamos de acuerdo. Comenzó la campaña electoral. Sí, por lo sí, de hoy. sí. Y Sí, Vargas, sin lugar a él no lo dudas. quiso decir. Germán Vargas, me da la impresión, suena candidato, parece candidato.
creo que es candidato, Felipe. No, pues seguramente, pues sería la culminación de su ya larga carrera política, como él mismo lo dijo. Pero queda uno muy alarmado. No es que nos haya contado algo que no sepamos, Néstor. Porque pues esto todo lo estamos viviendo. Eso no lo tiene que decir pues el doctor Germán Vargas o Felipe, quienes hacen una oposición. Es decir, pero sí queda uno alarmado en el sentido... Lo que demuestra, lo que dice Vargas, Felipe, es que van a hacer campaña, se van a meter en la consulta que propone el presidente Petro, haciéndole campaña a la abstención. Sí, me parece que está mordido el anzuelo, Néstor. El anzuelo que tiró el presidente Petro efectivamente lo mordió la oposición oyendo al doctor Germán Vargas. Como era inevitable morder el de la Asamblea Constituyente de hace un año. Y porque lo mordieron, pues, el presidente Petro no le jaló a la Asamblea Constituyente. Yo creo que se equivocan en la evaluación y esta vez vuelven y se equivocan, me parece, porque pues primero el tema de convocar a la abstención es una cosa que pareciera, a diferencia de la postura del doctor Vargas cuando se habló de la constituyente, que esta vez tiene un poco de temor en el resultado, de que no confía eventualmente en que sus razones y sus argumentos puedan tener una mayoría ciudadana en favor. Y ahí es donde me parece que se muerde el anzuelo totalmente. No, ¿sabe por qué? Del otro lado es fácil decir, esta es una reforma laboral para que a la gente le paguen las horas extras y los dominicales. Es que eso es lo que yo digo que es morder el anzuelo, porque... claro, es que eso es lo que digo que es morder el anzuelo, porque efectivamente la propuesta del gobierno es una propuesta popular a la cual es muy difícil oponérsele. La de la constituyente, en cambio, era una propuesta y Vargas ahí tuvo, digamos, midió bien. Evidentemente, pues la constituyente no era una propuesta popular, pero claro que oyendo uno al doctor Vargas, pues uno dice, bueno, un político que tenga que decir lo que está diciendo, no hay elección que gane, porque si uno tiene que salir a decir que no, que a los trabajadores no hay que pagarles un poco más, que es que hay que defender a los empresarios, que tal cosa, ese político en este país pierde las elecciones, inevitablemente las pierde. Entonces, si la campaña va a ser así, no digo la campaña de la consulta, sino la campaña presidencial, el gobierno, el presidente Petro logra... Déjeme decir esto, Néstor, si el presidente logra... Le iba a decir, perdóneme solo esto, si la oposición se mete a promover el no en la consulta, cierto que es la otra opción, pues lo que hace es sumarle votos que lleguen al umbral. Pero el problema no es la consulta, sino la elección. El problema no es la consulta, sino la elección presidencial. Y si el presidente Petro logra, como pareciera, porque veo al doctor Vargas, pues que es un político muy hábil, que cayó en la trampa, si el presidente Petro logra que el issue de la campaña, que el tema central de la campaña de 2026 sea los derechos de la gente versus quienes se oponen, pues gana la elección, y no como se estaba planteando, que la evaluación de su gestión, más Petro o menos Petro, más Petro o menos Petro, corrupción o anticorrupción, pues esa la pierde el presidente Petro. Pero si los temas son los derechos de la gente, pues vuelve y gana la Colombia humana. Es tan claro que han pasado Petro o no Petro 3 años y no hay un avance en ningún tema. O sea, es que lo que dice el doctor Germán Vargas es totalmente cierto. No le gusta gobernar, no ha gobernado un solo día y lo que le gusta es la campaña. Y esta campaña también es llena de sofismas, llena de mentiras, llena de disyuntivas innecesarias, de sofismas que apuntan a estigmatizar a la gente que no está con él, porque dice que son esclavistas, que son vampiros, en fin, todo lo que hemos dicho aquí. Pero la realidad es que hablar de derechos, cuando uno lleva 4 años sin volver un solo derecho realidad, sino devolverse en los que habíamos conquistado, es imposible que la gente lo vote. O sea, ¿cómo va a hablar el presidente de derecho a la salud si cada día el servicio de salud en Colombia y el sistema de salud en Colombia está más caído, más quebrado, más en crisis? La gente no llega a los procedimientos, no llega a los medicamentos. Entonces, Néstor, ¿cómo hablar de derechos cuando en 4 años no se ha avanzado en un solo derecho?
Es imposible. De acuerdo, pero el presidente Petro hábilmente lo pone en esos términos. Claro, pero la gente no es tonta. Pero otra vez, la hábilmente, no es tonta. Germán Vargas se adelanta asumiendo el reto que plantea Petro. Yo creo que esta consulta la van a aprovechar dos, Petro y otro. No se sabe quién. Vargas pues está adelantándose y como él no grita como otros y da argumentos, de pronto puede lograrlo porque el país quiere una discusión más seria. Pero si usted mira detrás de esto, sí, es Petro, no Petro, pero esta reforma laboral no es un capricho, es una reacción a otra reforma laboral del 2003. Si parece exagerada es porque la anterior fue exagerada. Y es resultado de la batalla política, que inevitable, porque no es solo Petro, sino contra Petro también. Los que derrotó Petro en las elecciones presidenciales ahora lo bloquean en el Congreso. Entonces Petro responde recurriendo a la consulta popular. Se había demorado, porque eso es lo que hacen proyectos políticos como el de él. Cuando el expresidente Álvaro Uribe derrotó a los mismos que derrotó Petro en el 2002, el bipartidismo, con el mismo mecanismo, el populismo, que es el que se usa contra sistemas políticos cerrados, como encontró Uribe en su momento y como encuentra Petro ahora, pues recurrió al mecanismo para saltarse los partidos, que era el referendo. Es el camino que se usa en estos casos. Petro se demoró porque inicialmente ofreció unas reformas, no le funcionó, entonces recurrió al clientelismo, como casi todos los gobiernos, no le funcionó, y ahora recurre al mecanismo que le deja la Constitución, que es la consulta popular. Pero eso es una papaya para la oposición. Germán Vargas, que tiene buen sentido político, entiende que esto es una oportunidad que le puede salir bien al presidente o mal, y va a por se van a meter el todos, enfrentamiento político. Lo de hoy es el banderazo, claro. Metido el presidente Petro, se van a meter todos de todas las orientaciones, de todas las corrientes políticas. Métame en la abstención. Métame en la abstención también a mí. Pero tal vez por razones distintas, incluso por las que aquí se han expuesto. No es porque haya que negarle derechos a la gente. No, es porque esta reforma no consagra los derechos que dice consagrar. Esta reforma tiene más de casi 79 artículos, y de esos 79, sobre los que está haciendo agitación el gobierno y la CUT, son 4. ¿Cuáles son los otros 75 artículos? Yo sí voy a participar en la campaña de la abstención para poder desenredar todo este paquete tapado, todo este paquete chileno que le quiere meter al movimiento obrero colombiano detrás de 4 artículos, que incluso ni siquiera son la restitución plena de derechos perdidos, porque aquí no se va a restablecer, por ejemplo, el pago dominical o nocturno de un momento para otro. No, esto va a ser como hasta 4 o 5 años, lo que da margen para que el próximo gobierno pueda llegar a hacer otra reforma y pararlo. Ya no se va a restituir al 100% el trabajo nocturno, no, ni mucho menos, ni el dominical. Van a tratar de irlo gradualmente. Luego aquí lo que hay realmente es una campaña política disfrazada de unas reivindicaciones sociales que no se cumplen en la reforma laboral. Y estaba leyendo exactamente. Aurelio, entonces me sorprende que usted esté de acuerdo con Vargas. Ahí las enumeraron, porque no es solo el pago de dominicales y festivos, que a eso se ha reducido. Pero es que, Néstor, por ejemplo, en el contrato, perdón Luis Ernesto, permítame Luis Ernesto, en el contrato de aprendizaje del SENA sale más barato pagar la multa que contratar el aprendiz. Esa es la realidad. Aquí ya lo había dicho Catherine Miranda en una intervención que hizo. Y lo último, me llama la atención demasiado la intervención de Fabio Arias. Permítame esto. Fabio Arias, presidente de la CUT, que llamó al estallido social hace 4 años contra el TLC y contra la OCDE. Y en la exposición de motivos, dice claramente que esta reforma laboral obedece a compromisos del Tratado de Libre Comercio y de la OCDE. Entonces, aquí el que cambió fue Fabio Arias. Esa es la realidad de esto. Pero ya el tema de Fabio Arias, Aurelio, es diferente, son las 7:59. Para terminar, Luis Ernesto, tengo noticia de última hora, atención, se va un ministro muy importante del gabinete del presidente Petro, en segundos la ampliamos. Luis Ernesto. Entonces, digámosle no a que le paguen un poquito adicional por trabajar en las noches a los trabajadores, digámosle no a que les paguen a los trabajadores para trabajar en los domingos,
Pero la reforma laboral es mucho más que eso. Esa es la caricatura, Luis Ernesto. Pero permítame, Néstor. Digámosle no que a los trabajadores de plataformas digitales les paguen seguridad social. ¿Saben por qué? Porque es que lo propone Petro. Entonces, como lo propone Petro, es malo. Y es una pequeña minoría de privilegiados, como diría, para citar al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, esto es solo para beneficiar a una pequeñísima minoría de privilegiados, nada más y nada menos que 12 millones de trabajadores. Yo creo que el vicepresidente Germán Vargas tiene un poco trastocada la idea de que ella es un privilegiado. De pronto los privilegiados son los que no quieren pagar un poquito más por esos recargos nocturnos, creo que Vargas, es a los que él sale a defender vehementemente. Luis Ernesto, entonces, Vargas leyó la reforma y le enumeró los puntos por los cuales estaba en desacuerdo. Ampliamos en 30 segundos la noticia del momento. Estás escuchando Blue Radio. Activamos la eliminatoria al Mundial. Este jueves la invitación para que ustedes disfruten de las imágenes del juego Colombia-Brasil. Brasil-Colombia desde Brasilia, 7:45 de la noche, a través de nuestro canal de YouTube con el equipo deportivo de Blue. Viene la eliminatoria, viene Colombia, se viene en Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La noticia del momento en Blue Radio. 8 de la mañana, 1 minuto. Atención, el Ministerio de Hacienda está desmintiendo en este momento que haya renunciado su titular, Diego Guevara. Desde ayer